¿Qué necesidades tenemos de cara al fortalecimiento de la descentralización y cómo lograr una verdadera autonomía territorial? Primero, se debe seguir profundizando en el proceso de descentralización, acompañando de asistencia técnica por parte de la nación. Es necesario que se definan bien las competencias por el nivel territorial para establecer claramente las responsabilidades. Se debe trabajar más de la mano de la nación y los departamentos como socios naturales para fortalecer a nuestros municipios. Se debe seguir afianzando el monitoreo y evaluación de los procesos tendientes a la descentralización, para hacer énfasis en las buenas prácticas y corregir las no tan buenas. Cada día el empoderamiento de la comunidad se convierte en la premisa de las acciones gubernamentales para trabajar juntos por mejorar las condiciones de los territorios. Hoy damos fe que esa participación ha incidido en buenas prácticas en los territorios para la ejecución de los planes de desarrollo. Actualmente en Risaralda estamos adelantando mesas de trabajo y participación, preparando el terreno para las políticas públicas de cultura, salud mental, vejez, envejecimiento, seguridad alimentaria, diversidad sexual y de discapacidad, siempre dando voz a esos sectores priorizados. Después de más de 30 años de la descentralización en Colombia, hoy tenemos que asumir el reto de generar una evaluación de ese modelo, para en consenso entregar respuestas al momento de pensar en cerrar las brechas sociales y asumir el desafío de combatir la desigualdad territorial entre los municipios. Por eso, aquí que veo alcaldes como el alcalde de Apía, el doctor Hernando Murillo, un municipio de sexta categoría, queremos decirle que a través de la Secretaría de Planeación y Ambiente estamos coordinando acciones de asesoría, acompañamiento, para que entre todos sigamos fortaleciendo las capacidades institucionales. Conocer y adaptar esas herramientas disponibles nos va a permitir mejorar nuestra respuesta a la comunidad, mejorar en las mediciones, mejorar en los resultados y lo más importante, mejorar en cada uno de nuestros territorios. Sigamos trabajando en equipo para lograr esos resultados que trasciendan. Bienvenidos a Risaralda y en este escenario. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Guillermo Gil García, soy arquitecto de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente soy consejero territorial de planeación en el departamento de Risaralda. Y pues digamos que la inquietud que venimos trabajando desde hace ya un buen tiempo con los compañeros del CTP, de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, de la Alcaldía de Pereira y de la Gobernación, es un tema que tiene que ver con la articulación de los nuevos planes de ordenamiento y los nuevos planes de desarrollo con las directrices de ordenamiento global. Entiéndase objetivos de desarrollo sostenible, nueva agenda urbana y observaciones de la tierra. Digamos que a la luz de lo que sucedió en la pandemia, nos dimos cuenta de que todas estas directrices tienen que cambiar. A la luz pues del contexto y de las circunstancias que priorizan, por ejemplo, la salud, temas sociales, etcétera, etcétera. Entonces el llamado que hacemos desde el Consejo, yo también he tenido la oportunidad de hablar aquí con Daniel, con el gerente de la RAP, es la posibilidad de que la nueva agenda urbana, las observaciones de la tierra y los ODS tengan mucho más fuerza en las nuevas directrices de ordenamiento. ¿Y por qué se los digo? He tenido la oportunidad de trabajar pues, en infraestructura de la gobernación y en el día a día, como lo decía otra persona ahorita, pues el tema, por ejemplo, de la gestión de riesgo, de los derrumbes, es algo que consume mucho dinero, que en muchas oportunidades las regalías no dan abasto para subsanar todo este tipo de eventualidades. Entonces la propuesta es, sabemos que a nivel internacional hay recursos para poder aliviar en países en vía de desarrollo este tipo de flagelos, pero la circunstancia es que solicitan que todos los planes de ordenamiento o que los proyectos estén alineados con los ODS, con la nueva agenda urbana y el tema de las observaciones de la tierra, que en este momento, por ejemplo, la alcaldía de Pereira está participando en un proyecto sobre las observaciones a nivel internacional satelitales, liderado por la NASA y las Naciones Unidas.
Existen ya propuestas concretas internacionales para aplicar en el territorio planes de gestión ambiental. Hay un programa de la NASA que se llama Landslide Report, que es para de alguna manera tratar de predecir los deslizamientos. Entonces es como ponernos o alinearnos con las directrices internacionales. Este espacio sería pues como muy adecuado para sacar adelante lo que venimos trabajando en el Consejo Nacional de Planeación, y pues me siento contento de poder expresarles esto a ustedes. La academia también es muy importante en esta misión. Doctor Daniel, usted y su equipo tienen sobre sus hombros una responsabilidad muy grande, y es armonizar el funcionamiento del Estado con esta normatividad y estas leyes que existen para fortalecer las regiones. Así que le deseo pues muchos éxitos. La ley 1962, que fue la ley de regiones, que se expidió 28 años posterior a que quedara contemplado en la Constitución, en su artículo 306 y 307, que Colombia sería un país de regiones, pues en buena hora nos demoramos, pero llegó. Es una ley básica, muy general, tiene muchos vacíos, pero bueno, es un primer ejercicio que desde las regiones debemos aplaudir. Pero es fundamental que vamos concretando cosas. Y desde la RAP queremos hacer dos propuestas. Una, los esquemas asociativos que van a tener tanta importancia ahora en el gobierno del presidente Petro, de acuerdo a lo que hemos visto en su programa de gobierno y en sus redes sociales, necesitan unas funciones claras. La RAP tiene una función de planificación exclusivamente. La norma contempló en el artículo 1962 que serían sujetos de financiación, que podrían estar incorporadas en el presupuesto. Contempló otra fuente de financiación, la ley 1962, que las secretarías técnicas de los OCAR regionales las podían hacer la RAP, que son una fuente de ingreso. Desafortunadamente la nueva ley de regalías, creo que la 2053 del 2020, abolió y volvimos al centralismo. Las secretarías técnicas de los OCAR deben volver a planeación. O sea que con la ley un paso para adelante y retrocedimos dos. Eso hay que corregir. Y yo entiendo algunos actores regionales que tienen inquietudes sobre la RAP. ¿Y por qué los entiendo? Porque es que no puede ser posible que un ejercicio de autonomía administrativa, política y fiscal, como la que estamos hablando, porque a nosotros no nos gusta tanto hablar de descentralización, porque nos descentralizan las funciones, pero no nos dan los recursos. Por ejemplo, el PAE, pues que lo estaban hablando. Así que nosotros lo que estamos diciendo, a esto hay que meterle platica. Estos son unos ejercicios muy importantes. Ahora, es también fundamental entender, la RAP son entidades, esquemas asociativos para atender problemas supradepartamentales, no particulares de cada ente territorial. Por eso, la segunda propuesta es qué funciones se le pueden dar a los esquemas asociativos, por ejemplo la RAP. Autoridad ambiental. Entonces ustedes dirán, pero bueno, existen las CAR. Sí, pero la CAR del Quindío tiene autonomía sobre el pedacito que hay en el Parque Nacional de los Nevados que le corresponde al municipio de Salem. De 1.850 kilómetros cuadrados, tiene incidencia sobre 200 kilómetros cuadrados. Allí no está la solución. Si este ejercicio de la RAP puede volverse autoridad ambiental en los temas regionales. Un ejemplo concreto, el Parque Nacional de los Nevados. Los 4 departamentos tenemos incidencia, 20 municipios entre los 4 departamentos tienen límites geográficos. Eso es un ejercicio. Otra función posible, la de movilidad. No es posible que en el eje cafetero tengamos pico y placas distintos, horas de entrega de
de mercancía distinta, y para ir uno de un municipio a otro en el mismo departamento que queda a 10 minutos, hay que sacar un conduce. Eso tenemos que acabarlo. Eso parte de una solución desde el legislativo, pero es un punto que hay que atacar. El tema de movilidad. Y por último, darle a la RAS la posibilidad de ejecutar obras. Nosotros somos uno de los 4 esquemas asociativos que están certificados por el Ministerio del Interior. Tarea difícil, ardua, pero lo logramos. ¿Qué necesitamos ahora? Que nos den posibilidades de acceder a recursos de regalías, por ejemplo, presentarnos para ser ejecutores de obra. Ahora, eso no es nada nuevo, doctor Daniel, porque el Valle de Aburrá tiene en sus funciones estas, y ha sido motor de desarrollo pues, de estos 8 municipios que conforman el 10 municipios. Okay. Y otro punto fundamental es el aspecto tributario de los territorios, que alguien ya nos tocaba acá. Eso hay que modificar. No puede ser que los ingresos corrientes de libre destinación provengan de unos impuestos regresivos. Como me decía el doctor Verano de la Rosa, ahora que estuvimos hace un mes en la COT, en el Senado. Por la mañana, cuando él era gobernador, hablaba con la Secretaría de Salud, preocupadísimo porque la gente se estaba muriendo de cáncer, y por la tarde, secretario de Hacienda, ¿qué pasa? Que la gente no está fumando. No puede ser esos impuestos regresivos. Tenemos que darle oportunidad mediante una reforma tributaria, pero no centralista. Es que las reformas tributarias son siempre pensando en el gobierno central. Que volver una reforma tributaria donde le lleguen ingresos a los territorios. Esas serían 2 propuestas concretas, doctor Daniel, para la misión, porque este ejercicio de fortalecimiento de las regiones, los 4 millones de habitantes, estamos convencidos que es la posibilidad de desarrollo, pero necesitamos recursos y funciones, y podemos garantizarle solución efectiva a los ciudadanos, y lo más importante es que perciban que estos ejercicios sirven para algo. Muchas gracias. Varias cosas se tocan en estos escenarios que desde la perspectiva de la participación ciudadana y de la planeación participativa tendrían que ser considerados. Y cuando se habla a veces de ejercicios, se miran ejercicios administrativos o estratégicos, se calcula solamente desde lo nacional o desde lo regional. Y yo quiero llamar la atención sobre sistemas de información y de análisis que también existen en los municipios. Yo tengo que decir que en mi ciudad hay un sistema informativo de análisis, de comparación de información que se llama Estrategón. Tan bueno que no ha faltado quien quiera hacerse al software para venderlo. Pero como es un software de pueblo, eso no vale la pena echarle una mirada. Y digo, porque para quienes ejercemos la planeación participativa ha sido una herramienta supremamente útil para desarrollar nuestra tarea, que con orgullo digo, en nuestro municipio la hemos hecho como corresponde. No digo que mejor o peor, pero sí como corresponde. El segundo tema tiene que ver con la descentralización. Perdónenme, pero es que descentralización no es solamente mirar desde Bogotá hacia las entidades territoriales. Cuando hablamos de descentralización, y yo sí digo descentralización sin ningún temor, es fortalecer la célula fundamental del territorio colombiano, que son los municipios. Hacia allá tiene que estar orientada. Y desde mi perspectiva, esa asociatividad tan de moda últimamente atenta
contra los ejercicios de planificación de los departamentos y los municipios. Y hagan un comparativo entre los ejercicios estratégicos de la RAD y el plan de desarrollo de Risaralda, o el de mi municipio, para poner solo los ejemplos que uno conoce. Y son atentatorios contra esos procesos de planificación local, no son complementarios, como lo demanda la ley 152. Entonces, mucho menos para entregarle responsabilidades administrativas a estos entes y despojar de esa autoridad a nuestras entidades territoriales. Respetuoso con el gerente de la RAD, por supuesto, pero decirle que hay voces que no estamos de acuerdo con eso. Que por el contrario creemos que el poder administrativo debe concentrarse en el municipio. Y que bien por la planificación regional, y que la aceptamos y que creemos que es importante precisamente como ese ejercicio de complementariedad, pero no atentando contra la posibilidad de la planeación municipal, que debe partir, entre otras cosas, de un ejercicio planteado en la ley 1551 de 2012, que habla de los planes de desarrollo comunales y comunitarios, y fortalecido ahorita con la ley 2166 del 18 de diciembre de 2021, que fortalece ese ejercicio de planeación desde el barrio, la vereda, la comuna y el corregimiento, para poder emprender algo que desde la planeación participativa hemos denominado la planeación al derecho. El tercer elemento tiene que ver con el ordenamiento territorial de este país. Es que es una legislación cuya jerarquía está planteada al revés. Aquí primero tiene prevalencia la ley orgánica del plan de desarrollo, y la ley de ordenamiento territorial es una ley ordinaria, que entre otras cosas recordemos que cuando se formuló estaba pensada como una reforma urbana, pensada como una reforma a la ley 9, solo que a alguien se le prendió el bombillito y se acordó que había que formular una ley de ordenamiento territorial y le colgaron un pésimo componente rural y la convirtieron en la ley del plan de ordenamiento territorial. Recuerdo que quien encabezaba ese proceso era el doctor Juan Manuel Ospina y el doctor Gregorio El Has, que hoy es secretario general del Congreso. Y fuimos testigos de eso, repito, de una reforma urbana a la que le colgaron un componente rural. Y ya está la ley de ordenamiento territorial. Entonces, esa cosa, por supuesto que hay que reformar. Pero hay que reformarla pensando en eso, en la ordenación del territorio en el municipio. Porque este país es un país donde las inequidades no solo son sociales, también las inequidades son territoriales. Entonces también hay que descentralizar las competencias frente al suelo y las competencias frente a los usos del suelo, porque dice que las competencias frente al suelo son competencia de los municipios, y eso suena bonito, pero las competencias del subsuelo son competencia del Estado Nacional. Ah, qué bonito, qué bonito. Los conflictos se los dejamos al municipio, y la potencialidad de estrategia económica, esa sí se queda al Estado Nacional con ella. Ah, pero los conflictos que genere esa explotación del subsuelo sí son suyos, el municipio. Vale, quédense con ellos. Entonces les tocan a ustedes. Y miren para Belén de Umbría hoy, con el tema de la megaminería. Entonces esas inequidades territoriales y esas inequidades en los usos del suelo también tienen que desaparecer. Que la responsabilidad sobre los usos del suelo y el subsuelo recaigan en los municipios, y que el ente nacional sea solo un regulador de esos usos del suelo, y que no sigamos en esa inequidad territorial donde los grandes proyectos que dejan recursos queden en manos de la nación y las migajas para quienes sufren los conflictos y los problemas sociales. Muchas gracias.
La preocupación desde el Consejo Territorial es el poco interés, la poca decisión que hay sobre nosotros como consejeros territoriales a nivel nacional de parte del Consejo Territorial Nacional en Bogotá. Vemos con tristeza de que, por ejemplo, en mi municipio el plan de desarrollo para nosotros no está bien claro, porque cuando nosotros llevamos los secretarios de cada secretaría, ellos nos dan a nosotros un informe que va al 98%, pero nosotros nos encontramos con el tema de que no se socializan los temas que se deben de cumplir. La comunidad no tiene conocimiento de nada, pero se cumple, se hacen, y cuando nos lo dicen, pues como lo de nosotros no es vinculante, entonces pues lo mismo da. Entonces a veces nos ponemos a pensar que tanta lucha para uno estar pendiente de un plan de desarrollo que no tiene, o sea, no tiene como ni voz ni voto para el alcalde, para el gobernador, no. Nos preocupa mucho eso, porque el tema del POT es otra cosa que creo que en muchos territorios está atrasado. Hay mucha gente que no lo tiene claro, hay mucha gente que no se ha hecho, entonces eso es muy preocupante. Ahora el tema de que se le da prácticamente en muchos municipios la autoridad es el director de planeación. Entonces, si uno manda, digamos, por ejemplo, nosotros como ediles, que somos un ente de control, si uno manda a preguntar algo, el secretario no, se da el lujo de decir, no, pues no hubo tiempo, no se pudo, listo, ya, y aquí se hace lo que yo diga. Al alcalde, por favor, mándeme los oficios con copia a mí para yo darme cuenta, pero no pasa nada. Muy triste de ver de que ya, por ejemplo, en Armenia, nuestras zonas verdes todas están ocupadas. No le importó ni a la CRQ, no le importó a planeación, y sí nos tiene muy preocupados porque ya Armenia no tiene movilidad por los tantos carros que hay. Se están haciendo clínicas en sectores que eran zonas verdes, y entonces eso sí nos tiene muy preocupados a nosotros. Yo diría que como consejera territorial, como edil, como ciudadana, sí exigimos un poquito más como de atención, de planeación nacional hacia nosotros los consejeros territoriales, quienes somos los encargados de darle un seguimiento al plan de desarrollo. Entonces, nos preocupa harto. Ahora el tema ambiental, pasan lo que pasa, y entonces planeación le tira la pelota a la CRQ a planeación. Va uno de pronto ve que están haciendo un edificio altísimo en un lugar donde no es, lo pasan, pero lo paran unos días y a los días continuaron haciéndolo, no importa, o sea que eso sí nos preocupa demasiado. Muchas gracias. Debe existir un dilema entre o planeación municipal o planeación regional, o entre planeación departamental y planeación municipal. Los constituyentes del 91 nos quedaron debiendo, por una razón estrictamente política, por muy poquitos votos a propósito, un diseño y arquitectura institucional regional real en Colombia. Y nos aportaron una cosa un poco intermedia, que es lo que hoy llamamos las regiones, pero eso es lo que tenemos hoy. En los últimos 4, 5, 6 años, el país ha ido conformando su nuevo mapa regional, que debe tener obviamente impactos concretos sobre la planificación. En Colombia acaban de pasar unas elecciones y un poco más de 11 millones de personas votaron por un nuevo enfoque regional en este país. Por eso no debe extrañarle a nadie que en su primera intervención pública como presidente electo, Gustavo Petro haya anunciado su interés
absoluto en iniciar los diálogos regionales, no departamentales, regionales. Y no se extrañe ninguno de ustedes que en un siguiente mensaje público haya dicho, y esto es muy importante, Diego, haya dicho: señores de la región Pacífico, léase Chocó, léase Cauca, léase Valle, léase Nariño. Esta región es de ustedes, los ciudadanos de esa región. Y mi compromiso, y esto es una cosa sorprendente, es que la mitad del impuesto de IVA que le llega a Buenaventura por importaciones va a servir para financiar los proyectos de la región Pacífico. Eso es concreto, eso ya no es discurso, eso es concreto. En consecuencia, mi intervención va orientada a esto. Yo creo que necesitamos encontrar la forma mediante la cual podemos y debemos articular en esta coyuntura histórica en Colombia el ejercicio de construcción del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, montado obviamente sobre el programa de gobierno, en modo de planificación regional. Y esto nos implica a nosotros aquí en lo particular en lo siguiente: es que la región administrativa y de planificación del eje cafetero, la RAPEC, tiene, como nos acaba de mencionar el doctor Luis Guillermo, tiene un plan estratégico regional aprobado por las 4 asambleas departamentales. Y ese plan estratégico regional obviamente necesita articularse al nuevo Plan Nacional de Desarrollo, y ahí hay una tarea que cumplir para que lo que nosotros hagamos desde lo regional se vea reflejado en lo nacional. Esa es una tarea compleja, pero hay que hacerla, obviamente. Y lo otro que quiero mencionar es con relación al esquema de participación ciudadana, que aquí han mencionado quienes me han antecedido. Yo creo que una de las debilidades que tiene la normativa nacional en materia de conformación de regiones es que no recoge el mandato constitucional de participación ciudadana. Si ustedes observan los esquemas administrativos de las regiones de planeación, yo creo que rápidamente entenderemos que no hay efectivamente un proceso alimentado por mucha participación ciudadana. Y lo que nos está diciendo el programa de gobierno, lo que nos dijo el programa de gobierno, y ese será el compromiso, supongo yo, del nuevo gobierno, es que se va a fortalecer en todos los sentidos y dimensiones la participación ciudadana, de manera que nosotros necesitamos prepararnos para que estas regiones administrativas y de planificación, poco a poco, de manera progresiva, reflejen claramente el sentir, el espíritu, las invitaciones que hagan los ciudadanos de todas las regiones, las comunidades afro, las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las organizaciones sociales en términos generales. Ese es un desafío que tenemos y ese debe estar incorporado en el debate, Carlos, en el debate de la ley 152. ¿Cómo modificamos la ley 152 de tal manera que en efecto, porque es que la ley 152 no tiene nada que ver con la construcción de regiones en Colombia, porque no existía. Ahora ya hay unos hechos cumplidos y eso implica otro compromiso, otra obligación de parte nuestra para que sin ninguna duda los ciudadanos alrededor de sus regiones potencien, dinamicen, hagan mucho más fuerte cada día la construcción de planes regionales, supradepartamentales,
de desarrollo y no solamente hagan vigilancia, control o seguimiento, sino que se hagan partícipes reales de toda esa dinámica planificadora. Yo espero que en este ensamble, que era lo que estaba charlando con el doctor ahora, en este ensamble entre el equipo de gobierno que va de salida y el equipo de gobierno que va de entrada, encuentren puntos mediante los cuales se pueda atender toda la real expectativa que los colombianos y las colombianas depositamos al momento de elegir un nuevo gobierno. Yo tengo fe de que de aquí en adelante el país tendrá otra lectura de su mapa regional. Tengo fe de que podremos encontrar entre todos el camino del fortalecimiento real de la construcción de regiones, respetando e integrando todos los derechos de los municipios y todos los derechos de los departamentos. Gracias. Con respecto a las propuestas, yo diría que, no sé, le haría una pregunta a Daniel. Si con esta nueva propuesta, con esta nueva propuesta de descentralización, en algún momento se ha medido el impacto del déficit que tienen los municipios, digamos, de acuerdo a cada los municipios de sexta categoría, etc. Si tienen un estudio de pronto de cuánto es ese déficit. Le doy un ejemplo, los SGP. Le digo, SGP Educación. A mí me parece que cuando estamos hablando de descentralización y estamos hablando de reformar y de pedir más recursos, también tenemos que entrar a fortalecer los recursos que en ese momento tenemos y los tenemos descentralizados, pero que no son suficientes. Entonces, cuando hablamos del tema de educación, yo tengo para decirle que en solo educación venimos con una planta que es responsabilidad del gobierno nacional. Y aquí entrarían dos temas, que es la competencia, porque las competencias del gobierno nacional se la facilito las manos con educación y el problema se lo está dejando a los gobernadores y a los alcaldes. Entonces, está congelada la planta para el sector administrativo hace más de 25 años y es imposible que las entidades territoriales respondan en el sector educativo con el mismo recurso de SGP, donde hace 25 años se tenían para los colegios, no sé, 10, 15, 20 celadores, y al día de hoy se deben tener 80 celadores. El municipio y los departamentos están respondiendo por esas plantas de personal, cuando tuvieron que coger con sus recursos, pocos recursos propios, para invertir en el sector educativo. Le digo, PAE, antes toda la plata la daba el gobierno nacional, ya después dijo, no, es que el departamento debe concurrir y los municipios tienen que concurrir. Y si se acabó el PAE, se acabó la plata del gobierno nacional, entonces usted verá qué hace en su municipio, se quedó sin PAE, entonces ya llega el problema de la comunidad, ya llega el problema de todo el mundo. Entonces, a mí me parece que sería muy importante conocer puntualmente el déficit que tienen las entidades territoriales con SGP Educación, SGP Salud, SGP Deporte, Cultura, cuando en la misma ley dijo qué era y cuál era la obligación del gobierno nacional. Pensaría yo pues que es algo que nos alivia a las entidades territoriales sin darle un incremento a un impuesto más, pero sí asumiendo una responsabilidad que es de quien tiene que ser en este momento, que es la nación. Cuando la nación ha hablado de los déficits nacionales, yo siempre me he preguntado a dónde están las entidades territoriales ahí. O sea, no sumamos y no siempre se habla de un déficit presupuestal porque me falta la plata en el presupuesto. Y las entidades territoriales carecemos de unos déficits de inversión, de unos déficits en la responsabilidad que tenemos, a la que no cumplimos, a la que los alcaldes y gobernadores
no pueden cumplir ni con la normatividad exigente, ni con las acciones de cumplimiento, y no cumplen en ambiente, y no cumplen en vivienda, no cumplen en vías, y eso es un déficit también, es un déficit frente a la normatividad existente y a la obligación que le entregaron a las entidades sin recursos. Entonces, a mí me parece que hay que ampliar un poquito más esa necesidad sentida de las entidades territoriales, porque cuando se va a llevar a pedir y a decir necesitamos descentralizar y las reformas tributarias no vayan solo dirigidas al gobierno central, sino a las entidades territoriales, también hay que plantear este tipo de cosas, porque estas son las evidencias de lo que realmente carecen o carecemos todas las entidades territoriales. El segundo tema, pues yo ahí sí diría que por eso me pareció tan importante cuando usted tocó el tema de las competencias, porque la verdad, uno de los problemas delicados que hay es la competencia nacional, departamental y municipal. Uno a veces piensa, la nación, pues no, ellos pocas veces, inclusive en demandas que se presentan ante las entidades territoriales, casi siempre no vinculan a la nación. Entonces uno dice, la nación ¿dónde está frente a una responsabilidad ambiental y problemas graves que se tienen en las entidades? Entonces quedan como muy efímeras las responsabilidades nacionales, inclusive las departamentales. El departamento no tiene territorio. Entonces, en última es el alcalde el que está respondiendo, el de las ciudades capitales, el del municipio, tiene que responder por el mínimo y el máximo problema que haya en el municipio, porque él sí tiene esa relación directa con la comunidad, con el problema, más no lo tiene ni la nación ni lo tiene el departamento. Entonces yo creo que es un tema que debería analizarse con más profundidad. El otro punto que yo pues pienso que es muy importante es el del FOMPED, y me da risa porque de verdad es un tema que los gobernantes poco tocan, y cuando ya están conociendo de ese tema, de ese ahorro pensional que se viene haciendo en el país hace 20, 22 años, ya están de salida y ya realmente pues es poco lo que se puede hacer, pero sí se requiere la reforma, o sea, se requiere que se reforme la ley del Fondo del Pasivo Pensional Nacional, porque pues realmente yo creo que la nación en este momento, no sé, yo no soy quien para decir pero sí creo que está excediendo su competencia en el manejo de recursos. ¿En qué sentido? Pues si bien es cierto que las entidades territoriales empezaron a aportar, los departamentos aportan un recurso alto mensualmente para el fondo del pasivo pensional. Las entidades entregan el 10% del impuesto el 10% de los ingresos corrientes de libre destinación mensual y el 20% del impuesto al registro. Entrega mensualmente un recurso alto, y aparte de eso le descuentan, en este momento creo que está en el 2.9 de lo asignado para el SGP Educación, el SGP Salud, le descuentan para el ahorro del pasivo pensional. Entonces son patrimonios autónomos. Ese patrimonio está muy grande, llevan 22 años ahorrados, y ese pasivo está manejado por unos lineamientos del Ministerio de Hacienda a través del FOMPED, y allí esos lineamientos considero que en este momento los deben cambiar, porque les voy a dar un ejemplo. Hay entidades que ya tienen su ahorro al 100%, faltan 8 años porque esa ley salió para 30 años, y hay municipios y ciudades que ya cumplieron porque con regalías pudieron ya cumplir su pasivo, pero les siguen descontando y tienen que seguir aportando, y cada año es una lucha para sacar esa plata de la nación. Si el municipio ya cumplió con su pasivo, ¿por qué tienen que seguirle descontando cuando esa plata le puede servir al municipio o al departamento para ser invertidos en salud, educación? Entonces, considero que hay muchos temas del FOMPED que se deben reconsiderar,
y que puntualmente se deben reformar, porque eso le alivia a las entidades territoriales en sus finanzas y aparte de eso pues le va a ayudar también en el tema de salud, de educación, y va a tener la posibilidad de tener cubierto su pasivo pensional. Pienso que también con respecto a los recursos municipales y a los recursos departamentales, pues tuve la oportunidad de trabajar también muchos años en departamento, de estar al frente de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Educación, y uno conoce pues como la transversalidad que se vive con respecto a los recursos. Y ahora que me voy a un municipio y me doy cuenta de la diferencia que hay de las rentas que se manejan para las entidades departamentales y para las entidades municipales, y uno piensa, hay una gran diferencia como en los componentes de aportes para el sustento de misma entidad territorial. O sea, uno considera que hay rentas que son que deben ser más aportadas al mismo municipio, y hay otras en esa clasificación, y hay otras que deberían ser para las entidades departamentales. Todo de acuerdo a la misma competencia, o sea, deben ser clasificadas las rentas de acuerdo a las mismas responsabilidades que se manejan. Exacto. Digamos, sería una, que uno diría, pues es que mire el manejo del 20% del impuesto vehicular. O sea, es una entidad que es una renta departamental, pero al municipio le entregan el 20%. Pero ¿dónde tiene el problema de las vías? ¿De quién es el problema de las vías de la ciudad y del municipio? Del municipio. Es de la alcaldía. Entonces, si se deterioró la vía, si tengo problema con la movilidad, pues mire que no tengo la renta para enfrentar la situación. Entonces, ahí diría uno un estudio como más juicioso, y de pronto no decir vamos a quitar esta renta del departamento. Lógicamente el departamento tiene que tener otra posibilidad de renta reemplazando esas otras, pero que las rentas sirvan y apunten más al impacto fiscal que va a tener la misma renta y a la necesidad sentida dentro del municipio y del territorio. Pues esto es como puntualmente, son muchas las cosas, y pienso que cada renta, y qué bueno que de pronto más adelante se pueda tener la posibilidad de tener reuniones puntuales con los secretarios de Hacienda, para que ellos se construyan, o por regiones se pueda construir la propuesta interna, porque también es cierto que ese es otro problema que hay, que es muy fácil construir desde un escritorio en Bogotá, pero resulta que es que los Santanderes son tan distintos al eje cafetero, las necesidades son tan distintas, entonces ¿hasta dónde es bueno construir de acuerdo como pues poder tener una similitud en las regiones para construir unas propuestas de esas mismas regiones? Entonces me parecería que ahí se podría manejar un tema más puntual de acuerdo a cada renta, porque pues yo aquí se alargaría el tema, porque si uno dice cada una de las rentas, tanto departamentales como municipales, hay mucho que aportar, y sobre todo en la normatividad y en el manejo de ellas, en la destinación que le dan, en que muchas están destinadas por ley, el tema de las estampillas. El tema de las estampillas está mandado a recoger, ya todos sabemos cuál es el problema, y vivimos de las estampillas. Las estampillas, ¿qué son? Encarecer la contratación de las regiones, eso es. O sea, ¿quién paga eso? Pues el mismo ciudadano. ¿Por qué? Porque es que es una vuelta chistosa que da la estampilla. Eso es del mismo municipio y sale del mismo municipio y vuelve y entra. No es una renta nueva, es una renta. A mí me parece que las estampillas deben ser como más analizadas, Daniel, porque es una destinación específica, es la posibilidad de darle al adulto mayor para los ancianatos o para los CDI, pero ¿de dónde sale? Si alguien va a contratar con la entidad privada, pues a un precio, pero si contrata con el Estado,
tiene que contratar a un precio diferente porque lo que le estamos descontando a los proveedores es exageradamente alto. Entonces él me va a vender a un precio muy alto. ¿De dónde sale la plata? Pues del mismo Estado. Entonces a mí me parece que las estampillas no son más que una destinación específica y el amparo que se le está dando a determinado sector, eso no es más. Pero ahí no hay una renta que fortalezca la entidad, que uno pueda decir, no, pues esa es una renta más de los municipios. No, es una obligación más que la estampilla pro universidad, no, pues es la obligación que le están diciendo, señores municipios, señores gobernación, usted tiene que responder por esa universidad, es eso, saque de su plata. Entonces, sí considero que cada renta, qué bueno, porque en algunas rentas no es pedir más, es venga, miremosle el procedimiento, miremosle cómo está compuesta y cómo podemos aportar para que simplemente por medio de un decreto o de una ley podamos cambiar el procedimiento. El tema de la evasión, la evasión es altísima. La nación no ha podido con la evasión, controlar la evasión del país. ¿En manos de quién puede estar ese control? Más fácil de nosotros, los de las entidades territoriales. Podemos manejar mucho más ese control de la evasión. Entonces, muy seguramente que si hay medidas, si hay normatividad que nos permita ser un poquito como más eficientes para hacer ese control de la evasión, pues nuestras rentas son mejores. Pero la verdad es que no hay procedimientos. O sea, nos vemos muy amarrados a los procedimientos para el control de la evasión. El cobro coactivo, el procedimiento del cobro coactivo sí que es complicado. Usted tiene que tener un mundo de gente para hacer cantidad de abogados para poder salir a cobrar unas rentas y unos procedimientos donde tampoco están siendo. Entonces yo creo que la normatividad que rige cada una de las rentas también en todos estos temas, revisándola y haciendo unos aportes y haciendo unos cambios, también nos permite mejorar esa parte financiera. Buenas tardes, Johnny Cardona Salazar, el secretario de Planeación encargado de Pereira. Yo quisiera intervenir y además felicitar por esa emotividad con la cual la anterior compañera habló. Eso significa que vive y siente lo que hace y eso es fundamental en un funcionario. Quisiera comenzar diciendo que para poder entender los procesos de descentralización tenemos que saber qué son los sistemas de información. Es que la información es lo esencial en un proceso de planeación. ¿De dónde arranco? De un sistema de información. Y si no entendemos, ni siquiera lo sabemos leer, lo sabemos interpretar y no lo sabemos descomponer para conceptuar, pues nunca vamos a salir adelante en ese proceso. Y a uno le llama mucho la atención que quienes se dicen llamar eruditos de la planeación llaman las cosas como no son. Ejemplo, llevamos esa manía desde hace rato de llamar a la actividad agrícola el sector agrícola. Eso no es un sector. Un sector es la aglomeración de varias actividades, no es una sola. Entonces, si yo no tengo esa claridad conceptual, ¿cómo voy a planear? Si no tengo esa claridad de cómo debo llamar las cosas, entonces, ¿qué es lo que voy a planear? Además, esos eruditos de la planeación no distinguen entre lo que es planear y lo que es planificar. Y lo llamamos como si fueran sinónimos. Sí, están muy ligados. Pero yo le digo a mis estudiantes, ¿usted qué planea? Yo planeo ir a Estados Unidos. Listo, es su idea. Ahora planifíquela. ¿Cómo va a lograr ir a Estados Unidos? Y ahí está la claridad de cómo podemos hacer verdaderamente un proceso de planeación. Cuando entendamos cómo se lee la información, cómo se interpreta y cómo se conceptúa. Por ejemplo, el trabajo infantil, el indicador. Entonces vemos una cifra y decimos, esto está muy mal. No, eso hay que desagregarlo. Y hay que desagregar ese trabajo infantil a que obedece. Las condiciones del hogar, el nivel educativo de sus padres, el entorno en el cual se mueve el niño, para poder elaborar un concepto. No es mirar el indicador está para conceptuar. Y la conceptualización se realiza a partir de la fusión
de varias variables o de varias mudables que permitan alcanzar un concepto integrado. Y hay otra cosa fundamental. Vamos a hablar de descentralización cuando verdaderamente hagamos que las comunidades se apropien de la planeación. Los procesos de planeación comenzarán a descentralizarse en la medida en que trabajemos con los planes de desarrollo por comunas y corregimientos. Del resto, es simplemente pedir que nos trasladen el poder del dinero, pero seguimos concentrando porque no le damos la posibilidad a las comunidades que ellas participen a partir de sus problemáticas identificadas en los planes de desarrollo por comunas y corregimientos, para que los mandatarios locales construyan sus planes de gobierno a partir de esas necesidades. Eso es lo fundamental en un proceso de descentralización. Ahora, para hacer un proceso de integración regional es simplemente coger entre gobernantes y sentarse a mirar en esos planes de desarrollo por comunas y corregimiento qué elementos en común tienen. Y a partir de esos elementos en común armar un sistema de información que nos permite interpretarlos. Y a partir de esa interpretación podemos sacar soluciones regionales. Pero no lo hacemos. Y si no lo hacemos, vamos a seguir simplemente ocupando o utilizando estos espacios para hablar de cómo no nos llega dinero, pero nunca de cómo la gente debe participar de ahora en adelante en esos procesos de descentralización a través de sus planes de desarrollo por comunas y corregimientos y la estructuración de los consejos comunales y corregimentales como órganos de control político de la comuna y del corregimiento. De eso no hablamos. ¿Qué pasa? Entonces el poder siempre se tiene que seguir concentrando en las ciudades y no estamos descentralizando nada. Entonces apenas creemos conciencia de que eso debe llegar hasta la participación del ciudadano, ahí sí estaremos hablando de un proceso de descentralización. De resto simplemente es venir a mostrar que somos muy manejadores de discurso, pero muy poco prácticos. Y ese es el grave problema de nuestro país.